En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta. Segundo episodio, segunda temporada, número 2, a la cabeza. En este episodio te voy a contar cuáles son mis principales resultados del libro Silencios de Tilly Olsen. Es un libro que publicó Las Afueras recientemente y reúne 2 ensayos de esta autora norteamericana. El primero de ellos se llama Silencios, justamente, y luego es una de 12, que es el segundo ensayo, que está hecho a partir de notas que se tomaron a partir de una conferencia de Tilly Olsen. En este libro en particular creo que se abordan muchas cuestiones de las que al menos yo venía hablando y que venían inquietándome y que venía observando en el mundo literario, y no conocía a Tilly Olsen y no conocía su obra, sus investigaciones, sus ensayos. Creo que es muy interesante ver cómo a veces de manera intuitiva observamos algunas cuestiones que se dan y luego encontramos una autora que lo ha investigado quizás en otra época, en otro contexto, con otras herramientas y con obviamente otra mirada desde su saber, desde su trayectoria, pero que de alguna manera vienen a echar luz sobre esas cuestiones que nos inquietan, que nos hacen mirar, que nos hacen estar atentas a determinados mecanismos en los cuales nos vemos inmersas. Ustedes saben que yo abogo porque las mujeres tengan más tiempo para su creatividad, para crear, para poder desarrollar sus proyectos creativos, incluso de manera ociosa, por más que quieran o no dedicarse profesionalmente a la escritura y hacer de eso una fuente de ingresos. Digamos, estamos hablando de una cuestión de disponibilidad de tiempo creativo. Y aquí es un tema que aparece. Hay mucho en estos ensayos, hay mucho muy interesante. Yo les recomiendo que lo lean, ¿sí? Que lean este libro, Silencios de Tilly Olsen. Es un libro breve y contundente. Vamos a ir a 5 ideas, ¿sí?, que podemos tomar de sus ensayos y que nos sirven para seguir pensando en esta cuestión de la mujer en el lugar de la literatura. Comencemos. El primer resaltado, voy a pasar a leer, dice así: los silencios oscurecen la historia literaria y el presente. Unos se prolongaron durante años en nuestras figuras más reconocidas, otros permanecieron ocultos, otros se instauraron tras la primera obra publicada y otros nunca permitieron que una obra tomara forma de libro. ¿Qué ocurre con el creador y el proceso creativo en ese tiempo? ¿Cuáles deben ser las necesidades creativas para funcionar a pleno rendimiento? Sin intención o pretensión académica alguna, siempre me he sentido especialmente inclinada a aprender todo cuanto me ha sido posible a lo largo de los años con respecto al mencionado asunto, pues yo misma he llegado casi a enmudecer y he tenido que dejar morir la escritura que llevaba dentro una y otra vez. En ninguno de los casos se trataba de silencios naturales, que Keats llamaba tediosa agonía, ese tiempo necesario para la renovación, el barbecho en reposo, la gestación propia del ciclo natural de la creación. Los silencios a los que aquí me refiero son forzados, la frustración antinatural de aquello que lucha por nacer y no puede. La tradición nos brinda ejemplos muy evidentes. Cuando el germen toca piedra, el suelo no fecunda, la primavera llega en falso, asolan las sequías, plagas e invasiones, y el hielo aparece antes de tiempo. Esta primera cita me parece muy interesante porque nos lleva a distinguir lo que es el silencio en cuanto a silenciamiento, así como producción de una censura o una traba que obstaculiza el surgimiento de la obra. Esto me parece muy interesante distinguirlo de las pausas creativas, es decir, de aquellos momentos en los cuales necesitamos entrar en un reposo previo al nacimiento, es decir, ese reposo que en verdad no tiene nada de pasivo, sino que se trata de una gestación hacia adentro. Quizás es fácil hacer la analogía con el invierno y es fácil hacer la analogía también con el embarazo y el parto,
pero siempre es interesante pensar en que una cosa es replegarse y otra cosa es ser silenciado en el sentido de no tener espacio para desarrollar, para abrir y para que esa palabra tenga una circulación. Así que este sería como el primer resaltado, primera distinción, primera cuestión a tener en cuenta. Y lo traigo porque es muy común en la era de la productividad y de la hiperproductividad estar quizás con cierta culpa o cierto inquietud cuando estamos en pausas no productivas. Bueno, acá llegó Mishu por primera vez en esta temporada, vamos a darle la bienvenida. Mishu es mi gato, se llama Mijail, para quienes no conocen, lo van a encontrar siempre en mis videos o maullando de fondo en mis podcasts, así que le damos la bienvenida. Bien, entonces decía, una cuestión muy importante es no creer que porque estamos en silencio o replegadas hacia adentro, no estamos haciendo, ¿sí? Eso me parece que está bueno distinguirlo de después otra forma de silenciamiento, que es el quizás intencional o por lo menos tradicional, si se quiere, por los esquemas en los que hemos vivido hasta ahora, en los cuales la mujer no tiene lugar para circular su palabra. Y es distinto a estoy en silencio porque estoy elaborando hacia adentro una idea, elaborando hacia adentro algo que luego, va a surgir, ¿sí? Entonces, esa primera distinción me parece muy interesante. Pasemos ahora al siguiente resaltado. Este segundo resaltado está en el segundo ensayo, ¿sí? En una de cada 12, y dice así: predecesoras, antepasadas, un corpus literario y la asunción del derecho a escribir son, una por una, las ventajas obtenidas con el paso de los siglos. Actualmente las mujeres podemos acceder a una serie de ámbitos laborales y experiencias vitales tradicionalmente vedados, como la educación universitaria y una mayor longevidad y calidad de vida. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos frenar libremente la natalidad sin control a la que se veían sometidas las mujeres, liberar nuestros cuerpos y actitudes sexuales, disfrutar de la tecnología aplicada al trabajo doméstico y recibir una educación académica completa, lo cual para aquellas que, como yo, proceden de generaciones de mujeres analfabetas, revela una gran importancia. Cada uno de estos aspectos constituye en sí mismo un logro tremendo. Esto me parece interesante como para hacer un llamado a la atención, ¿sí? En principio lo que observamos es que esta autora destaca el hecho de tener antecesoras. Vamos a ver a lo largo de todo este ensayo y del ensayo anterior que componen este libro referencias, ¿sí? A, por ejemplo, Virginia Woolf, como por poner un ejemplo, ¿sí? Porque constantemente está buscando, reivindicando tanto colegas de su propia contemporaneidad como también aquellas antecesoras y predecesoras. Entonces, en principio podemos decir que sí, es cierto, las mujeres de hoy tenemos una ventaja respecto a las mujeres del pasado en cuanto a referentes. De cualquier manera, acá yo pongo un llamado, como decía recién, a la atención. ¿Por qué? Porque estas referentes no siempre circulan, digamos. Es común, quizás, en un programa en letras encontrar a Virginia Woolf, encontrar a determinadas personas, Simone de Beauvoir, ¿sí? Digamos, determinadas referentes que son ineludibles. En el caso de la literatura argentina, quizás podemos encontrar a Alfonsina Storni, a Lazo Campo, etcétera, pero digamos, en general son puestas más como excepciones o muy raramente. A mí me ha tocado recientemente, no estoy hablando de hace una década, estoy hablando de recientemente, cursar seminarios de posgrado con programas completos sin mujeres o con las mujeres puestas en una unidad aparte como si fueran un caso especial de estudio, como si tuvieran algo que ser como algo paralelo, ¿no? Una cultura paralela. Creo que acá hay un peligro, que es que primero no integrar, ¿sí? No verlas como parte de la historia de la literatura, pero por otro lado también esta cuestión de tener referentes. Más adelante, la misma Tilly Olsen habla de la implicancia que tiene el hecho de contar con referentes en donde poder reflejarse, en donde poder identificarse, en donde poder tomar ejemplos de caminos a seguir y cómo esto
es muy contundente cuando las currículas, tanto escolares como académicas, tienen una sola manera de ver la historia de la cultura, que es blanca, occidental y masculina, ¿sí? Entonces, bueno, acá un llamado a la atención. Y también esta cuestión de los derechos sexuales reproductivos, ¿sí? Creo que es normal, digamos, que tras los 70, 60, 70, que se vea como un avance en estas cuestiones, ¿sí? Cuando, digamos, Tilly Olsen escribe esto luego de esas décadas, pero aún hoy, fíjense, sin ir más lejos, hace algunos meses, vemos cómo en Estados Unidos, por ejemplo, se ha ido atrás con el derecho al aborto. Entonces, esta cuestión de los derechos sexuales reproductivos, digamos, y pongo el caso de Estados Unidos porque obviamente hay casos de países y de culturas bastante más radicales en este sentido, pero lo pongo como para que veamos que no se trata de algo muy lejano a nuestra cultura, digamos, hispanohablante probablemente, que estés escuchando este podcast, probablemente pertenezcas a una cultura hispanohablante. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta y hacer un llamado de atención. O sea, esto que Tilly Olsen ve en su momento, aún hoy está presente, está latente y de hecho podemos ver como ciertos retrocesos. Así que, bueno, llamado la atención aquí. Por otra parte, la diferencia de tener unas referencias femeninas en la historia de la literatura como excepciones respecto a como la norma, digamos, o como parte habitual de la historia de la cultura y no como una excepcionalidad o casos puntuales, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante tener estas cuestiones en cuenta y practicar el ejercicio de observar las currículas, observar tanto quienes sean docentes, observar sus propias currículas, como quienes estén estudiando, observar las currículas que les toca cursar y ver, bueno, a ver qué equilibrio hay ahí entre hombres y mujeres, ya sea en la disciplina de la literatura como en cualquier otra. Pasemos al siguiente resaltado. El siguiente resaltado viene con números, viene estadístico. Vamos a ver que Tilly Olsen observa, ¿sí?, que de cada 4 o 5 libros publicados, ¿sí?, encuentra que aparece solo uno escrito por una mujer. Luego agrega, ¿no?, que dice que vemos que las mujeres obtienen un 8%, ¿sí?, y los hombres un 92% en lo que son las listas de mejores libros, ¿sí?, críticas literarias, etc. Es decir, el espacio de divulgación que tienen las mujeres respecto a los hombres. Es decir, dice ella, y con esto le da título al ensayo, que hay una escritora por cada 12 escritoras. Y dice que hagamos el ejercicio de hojear una antología, una bibliografía de una materia, una revista literaria de prestigio, una reseña o una obra crítica, ¿sí?, como para ver si estas cifras se mantienen o no. Luego agrega, ¿sí?, que en las currículas universitarias, en los manuales escolares, ¿sí?, 1 de cada 3 de los manuales escolares a 1 de 17 en los programas académicos universitarios. Es decir, que a medida que avanzamos en el recorrido académico, ¿sí?, en el recorrido escolar de la escuela primaria, secundaria, universitaria, cada vez hay menos mujeres. Y ahí es donde menciona la cuestión de que esto tiene una implicancia muy significativa en la, digamos, en la autoestima, ¿sí?, en la autoestima de la mujer respecto a poder verse algún día en esos lugares, en currículas, en críticas, ¿no? O sea, esta implicancia de la que les hablaba en el resaltado anterior. Es decir, no se trata solamente de una cuestión proporcional y de equidad, sino una cuestión de cómo simbólicamente eso tiene un efecto en quienes están estudiando. Es decir, las mujeres que están estudiando y que encuentran menos mujeres en las currículas probablemente tengan menor capacidad de imaginarse en esos lugares. No digo que sea imposible, sino que estadísticamente el hecho de que haya menos mujeres en estos espacios
de poder, en definitiva, que son los espacios formativos, los espacios de legitimación, hacen que no nos podamos ver después en esos roles, es decir, que no podamos imaginarnos a nosotras mismas asumiendo esos espacios de liderazgo, de legitimación, de poder, de transmitir nuestras ideas y pensamientos. Así que esto me parece muy, muy destacable, y porque no solo se queda con las cifras, sino que trae una interpretación que para mí es muy, muy necesario abordar. Es muy necesario que problematicemos el lugar que tienen las mujeres en las currículas, no por una cuestión de capricho, de que haya mitad y mitad porque sí, de bueno, entonces sí, por favor que haya, porque cómo no vamos a estar, sino pensar en el efecto que eso tiene en las cursadas. Es muy normal encontrar que en determinadas disciplinas la mayor cantidad de personas que estudian esa disciplina sean mujeres, ¿sí? Estamos hablando de mayor parte de 80, 90, basta ir a las estadísticas de cada disciplina, 80-90% de mujeres que están estudiando, y sin embargo los espacios de poder están ocupados principalmente por hombres. Llámense, roles de directores de áreas, de gerentes de áreas, de jefes de cátedras, ¿sí? De titulares principales de cátedras, de estar a cargo de equipos, ¿sí? Entonces es muy, muy importante pensar el efecto que esto tiene a nivel liderazgo y a nivel equidad, también no solo en el acceso a la educación, sino también en el desarrollo de esa profesión en el largo plazo. Pasemos al siguiente resaltado. El siguiente resaltado viene también en este espacio y en este mismo ensayo, quiero decir, y básicamente se dedica a tratar de hablar de lo que tiene que ver la maternidad con la profesión de la escritura, ¿sí? Y si bien, bueno, habla de que ha habido cambios, ¿sí? Estamos hablando de píldora anticonceptiva y demás cuestiones que dan lugar a tener cierto y relativo poder en tener decisión sobre la reproducción y el rol de la maternidad. También menciona algo que para mí es fundamental y dice así: a diferencia de los escritores casados, ellas nunca dispondrán de un equivalente social a lo que viene siendo la esposa, ni de nadie más que ellas mismas para cuidar a sus hijos en una sociedad muy hostil a las necesidades del desarrollo infantil. Incluso aquellas que puedan permitirse tener ayuda, llevar a sus hijos a buenos colegios, pagar colonias y campamentos, ¿acaso sufrirán lo que hace 70 años Dubois llamó la condena de las mujeres? Es decir, que solo mediante el sacrificio de su pleno rendimiento laboral, las mujeres podrán parir y criar a sus hijos. Y agrega una cita de Dubois que dice: los grandes logros creativos requieren tiempo, y con contadas excepciones, solo quienes han dispuesto de él a voluntad han conseguido culminarlos. Cierro cita, si bien acá hay un montón más que desarrolla y que me darían ganas de leerles el libro entero en este espacio, me parece algo que es primordial. Actualmente las luchas feministas están, obviamente, con sus variantes, de acuerdo a los diferentes contextos culturales, reclamando dos cuestiones. La primera, la cuestión de la violencia, por supuesto, y en segundo lugar, la cuestión de la equidad en las tareas domésticas, en el trabajo no remunerado que implica la maternidad y el cuidado del hogar. Y esto tiene implicancias en, obviamente, muchas disciplinas. Acá lo vemos en el caso de la escritura, pero es muy importante esta cuestión del tiempo. Vuelvo un poco quizás a la primera cita que les había traído en este episodio sobre la cuestión de la necesidad de un tiempo creativo. El tiempo creativo es un tiempo que no responde necesariamente a lo cronológico, porque todo lo que tiene que ver con la creación y la creatividad es muy difícil de medir, de mensurar. ¿Cómo mido yo el tiempo que me lleva crear una idea, masticar una idea? Entonces acá no se trata solamente de efectivamente el tiempo cronológico que le dedican las mujeres al cuidado del hogar y a los hijos, sino también del tiempo mental que le están dedicando, y que es tiempo que no pueden utilizar para la creatividad. Y acá me parece muy importante destacar esto. No se trata solamente de tiempo cronológico, se trata también de disponibilidad, ¿sí? Pasemos al siguiente y último resaltado.
En el último resaltado, Tilly Olson dice algo que a mí me conmovió muchísimo porque ya venía haciendo el club de lectura Mujeres que Escriben cuando lo leí y me tocó una fibra que obviamente me emociona, porque dice así: lean y escuchen a las escritoras contemporáneas, tanto a las emergentes como a las reconocidas, que a menudo permanecen descuidadas y abandonadas. La ausencia de público es una forma de muerte. Esto me conmovió por dos motivos. Primero, porque hago un trabajo consciente y es una de mis grandes motores, el hecho de que haya cada vez más mujeres leídas en mi biblioteca, que, bueno, ustedes irán a ver a sus bibliotecas cuántas mujeres tienen, ahora vamos a ver eso más adelante, pero sí me parece importante poder comprender que el no ser leídas, el no ser incluidas en estas currículas también es una forma de silenciamiento, también es una forma de censura, también es una forma de recortarnos, de hacernos a un lado respecto a lo que es el mundo de las ideas, el mundo de la cultura. Las voces que no aparecen, que no circulan, son voces que van muriendo, quedan bajo la alfombra. El trabajo de las investigadoras en el campo literario y cultural que van a buscar a esas mujeres que han escrito, en el campo científico, a esas mujeres que han investigado y que han creado y que por su condición de mujer han tenido que firmar sus maridos o directamente como anónimas, me es muy, muy significativo y conmovedor. A mí me llama a, por lo menos, querer hacer el trabajo de divulgar mujeres. Ustedes no saben cuán feliz me hace cuando alguna de las participantes del club de lectura me comenta que ha compartido ese libro con sus colegas, con sus pares, con sus alumnos y alumnas, con sus familiares o en sus propios espacios de circulación, incluso en otros espacios literarios a los que asisten, ya sean talleres de escritura o talleres de lectura, ¿sí? Otros espacios que tienen que ver con esta misma disciplina. A mí me conmueve que estos, digamos, contenidos circulen, porque justamente es una forma de mantenerlos vivos. Ahora sí, pasemos al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. Bajar a tierra. En el bajar a tierra de hoy les quiero traer un fragmento que dice así. Es un resaltado más para este fragmento, que dice: ya sea en forma de suelo fértil o de brote floreciente, nuestra esperanza e intención es que, antes del final del siglo XX, el número de escritoras aumente hasta quedar a la altura de nuestra capacidad innata, al menos 12 por cada una de las mujeres que, ahora mismo, gozan de una reconocida trayectoria literaria. Y agrega una nota al pie que dice: y por cada una de esas 12 mujeres capacitadas para obtener reconocimiento literario, no se olviden que seguirá habiendo muchas otras, incontables, menospreciadas o silenciadas, mientras prevalezcan otros grandes silenciadores de la humanidad, el color y la clase. Este fragmento a mí me conmueve mucho porque trae una cuestión que para mí es muy importante y que es el compromiso y la responsabilidad que debemos asumir las mujeres que eventualmente tenemos acceso a estudios académicos, las que tenemos la oportunidad de divulgar lo que hacemos, o ya sea en los espacios que cada una ocupe, espacios de poder, espacios con colegas, de reivindicar la labor de las mujeres a lo largo de la historia, de reivindicar esos lugares y el compromiso también de seguir difundiendo y abriendo posibilidades para más mujeres, ya sea de nuestra misma clase social y color u otra, ¿sí? Entonces no se trata solamente de pensarnos en mujeres, y a veces quiero decir que me pasa que veo a pares que no tienen esta sensibilidad de estas otras variables que funcionan como silenciadores, o que creen que porque ellas sí pueden ocupar espacios de poder y hacer carreras universitarias y trabajar y estudiar y mantener la casa, todas las mujeres tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, esta es una sensibilidad y una empatía que debemos ejercitar día a día, debemos ejercitar en los roles y en los espacios que nos toca ocupar. Y la actividad es la siguiente. Te propongo que busques en tu biblioteca
¿qué proporción hay de hombres y mujeres? Si tenés acceso o estás cursando, también que busques en las currículas cuántas mujeres hay respecto a los hombres, que hagas el ejercicio de observar esa proporción y que observes también esa proporción en cuanto a lo que es quienes estudian, ¿sí? Ya sea que te encuentres estudiando o que te encuentres dictando una materia, una asignatura, o que tengas a cargo una clase, que veas cuál es la proporción en los contenidos, en los asistentes y también en las estructuras de poder de las instituciones en las que trabajas. Estas son preguntas que está bueno hacerse, que está bueno observar y que está bueno sostener en el tiempo y no creer que porque una tiene determinado lugar, estas cosas han dejado de existir. Bueno, entonces con esto le damos cierre al episodio de hoy, episodio especial por marzo, en el que vamos a hablar de estos temas. Quienes pasan por mis redes pueden observar también que estuve compartiendo estas mismas preguntas que dejé por aquí, e incluso algunas más, así que pueden pasar a comentar y compartir y también a leer a las otras personas de la comunidad. Les mando un beso grande y hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad.